Vamos a seguir realizando ejercicios de movimiento vertical de caída libre, pero vamos a cambiar un poco en esta clase y vamos a explicar alguna cosa. Hasta el momento, en este movimiento vertical de caída libre, nosotros veníamos trabajando con las fórmulas escalares, ¿sí? Y por ende, nosotros veníamos trabajando con cada una de las magnitudes escalarmente. En esta clase de hoy vamos a empezar a trabajar con las fórmulas vectoriales, ¿listo? Lo primero que vamos a hacer entonces en esta clase para poder introducirnos es entender cuál es la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Primero entonces vamos a definirlas teóricamente. Una magnitud escalar es la que se define mediante su valor y su unidad de medida. Muy fácil. ¿A qué hace referencia con eso? Que una magnitud escalar está dada por un número, ¿sí? Y esa magnitud física que la acompaña, no más. ¿Listo? Por ejemplo, y el dato o la magnitud que es más representativa de las escalares es el tiempo, ¿sí? ¿El tiempo por qué? Pues porque yo digo que está dado por un valor, 3 puede ser, y su unidad de medida que pueden ser los segundos, los minutos, las horas, etc. ¿Listo? Entonces esas son las magnitudes escalares, las que están dadas por un valor, en este caso numérico, y una unidad de medida que, como lo vimos en el ejemplo, el tiempo, que podría ser los segundos, minutos, horas, etc. Entonces esa es la magnitud escalar. Y la magnitud vectorial, por esta palabra vectorial se le va a hacer algo familiar estos conceptos, y es que la magnitud vectorial se define mediante un módulo, dirección y sentido, ¿sí? Por ejemplo, la velocidad, ¿sí? Yo puedo tener el valor de la velocidad, pero también le puedo dar una dirección. Es decir, por ejemplo, un carro va con una velocidad de tanto hacia la izquierda, o hacia la derecha, o hacia el oeste. Básicamente la diferencia, o cómo nosotros podemos identificar una magnitud escalar y vectorial, es que a las vectoriales yo puedo decir hacia dónde van. Las escalares no, ¿sí? Yo no digo pasaron 3 segundos hacia la izquierda o pasaron 3 segundos hacia arriba. No, pasaron 3 segundos independientemente de cómo se movió el sistema o el carro, la pelotita o lo que sea, ¿sí? Mientras que con las magnitudes vectoriales yo sí puedo decir, por ejemplo, la velocidad. Un carro va a tanta velocidad hacia la izquierda, ¿sí? O un carro va del punto A al punto B hacia la derecha. O por ejemplo, un avión sube verticalmente. El hecho es que la magnitud vectorial yo les puedo dar ese sentido, puedo decir hacia dónde van, cómo van, ¿sí? Mientras que las magnitudes escalares no. Esa entonces es la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es a mirar las fórmulas del movimiento vertical de caída libre, pero las fórmulas vectoriales, no las escalares. Las escalares son las que veníamos trabajando anteriormente, las que vamos a mirar ahora son las vectoriales. Como pueden observar, estas son las fórmulas vectoriales y dichas fórmulas son muy similares a las fórmulas escalares, a las que veníamos trabajando anteriormente. Solo que tienen unas pequeñas diferencias. Lo primero es que todas las magnitudes que son vectoriales se pueden ver representadas por esta flecha acá arriba, ¿sí? Como lo podemos ver, la velocidad es una magnitud vectorial, la gravedad también, la altura también. Vamos a explicar rápidamente por qué son vectoriales. Uno, las velocidades finales e iniciales, ya lo hemos explicado. Yo puedo mirar un carro, por ejemplo, con una cierta velocidad, pero puedo decir que dicha velocidad o el carro está moviendo a dicha velocidad hacia una cierta dirección, hacia la izquierda o hacia la derecha. Así que las velocidades son vectoriales por eso. La gravedad también es una magnitud vectorial, y la gravedad es algo especial porque siempre la gravedad es una aceleración que se hace hacia abajo, ¿sí? No hay casos en donde la gravedad se haga hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha, no. La gravedad siempre se hace hacia abajo. Ya vamos a ver por qué esta gravedad es un caso especial. Y la altura también es una magnitud vectorial, ¿sí? También es una magnitud vectorial porque, por ejemplo, si yo miro, me doy cuenta que esto es un edificio, ¿cierto? Si yo miro desde arriba, ¿sí? Yo voy a calcular la altura
pero hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. Por lo cual, ahí estoy dándole una dirección a esa distancia. Mientras que si yo estoy acá abajo, por ejemplo, miro una altura, pero hacia arriba. Ahora, ¿por qué es importante estas direcciones? Porque dependiendo de esas direcciones de mis magnitudes vectoriales, yo les tengo que dar un signo algebraico, ya sea un más y un menos. Vamos a ver entonces cómo se utiliza. Nos dice más si la magnitud vectorial va hacia arriba y menos si la magnitud vectorial es hacia abajo. Vamos entonces con la gravedad, que es la más sencilla. Nosotros siempre sabemos que la gravedad es una aceleración que se hace hacia abajo, por lo cual la gravedad siempre va a tener un signo negativo, siempre. ¿Listo? Siempre. Ahora, como estamos analizando movimientos verticales, solo podemos analizar objetos que se mueven hacia arriba o hacia abajo. ¿Listo? Por lo cual entonces yo tengo un objeto, por ejemplo esta pelotita. Si yo la lanzo hacia arriba, estoy haciendo una velocidad hacia arriba, ¿vale? Si tengo desde mi punto más bajo y lo lanzo hacia arriba, ¿vale? Esta velocidad tiene que ser representada positivamente. Mientras que si yo dejo caer o lanzo, ¿listo?, un objeto desde la parte alta, miramos que yo estoy ejerciendo una velocidad pero hacia abajo. Por lo cual, en esos casos la velocidad tiene que ser negativa. Lo mismo con la altura. Si yo estoy desde la parte de arriba y lanzo un objeto hacia abajo, va a ser negativa. Y si yo estoy desde la parte de abajo y lanzo un objeto hacia arriba, esa altura la voy a calcular como positiva porque la estoy analizando hacia arriba. ¿Listo? Entonces, con las magnitudes vectoriales debemos tener cuidados. Cada una de estas magnitudes debemos tener cuidado cómo se realiza el movimiento del cuerpo que estamos analizando, si hacia arriba o hacia abajo. La única magnitud que no es vectorial es el tiempo. Recordemos que yo no puedo decir pasaron 3 segundos hacia la izquierda o 3 minutos hacia la derecha. No, no puedo hacer eso. Por lo cual, en todas estas magnitudes que miramos acá, el tiempo es la única que es escalar. Ya que sabemos entonces todo lo del movimiento vertical de caída libre utilizando las fórmulas vectoriales, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Como siempre entonces vamos a hacer el análisis del enunciado, y algo que van a notar con el movimiento vertical de caída libre utilizando las fórmulas vectoriales es que el análisis es muy difícil, pero las operaciones matemáticas son demasiado fáciles. Vamos a ver entonces y a recordar qué nos dice el enunciado. Nos dice que un cohete, ¿cierto?, acelera constantemente, o más bien tiene una velocidad constante de 10 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces, dicho cohete, como sabemos, pues está subiendo verticalmente, por lo cual en este momento va a tener dicha velocidad. Vamos a llamarlo velocidad del cohete. Nos dice el enunciado que en un determinado momento una persona, un tripulante que va en ese cohete, deja caer un objeto, ¿sí? Y ese objeto, pasados unos tantos segundos, llega al suelo. Pasados 8 segundos llega al suelo. ¿Listo? Entonces el cohete está en algún punto, en alguna altura. En esa altura una persona deja caer un objeto, ¿listo? Y 8 segundos después cae al suelo nuevamente. Hay que analizar algo, es que el cohete lleva una velocidad, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la representación. Yo tengo el cohete que está subiendo, 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 y en el momento en que yo dejo caer un objeto, el objeto apenas lo deje caer no va a ir hacia abajo, no, porque el objeto o al objeto se le va a transmitir esta velocidad del cohete. Entonces, ¿qué va a pasar? El cohete está subiendo, subiendo, y apenas deje caer el objeto como que sigue subiendo un poco y ahora sí empieza a bajar. ¿Cuál es el recorrido entonces que hace el objeto? Básicamente el objeto apenas se deja caer, sigue un poco hacia arriba, llega a una altura máxima y ahí es donde empieza a caer, ¿sí? Ahí es donde empieza a caer.
Entonces aquí ya el objeto llegó al suelo y como dijimos anteriormente, todo este recorrido ¿cuánto demoró? 8 segundos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos la velocidad del cohete, 10 metros sobre segundo. Tenemos el tiempo que demoró en caer el objeto, que son los 8 segundos. Como siempre tenemos la gravedad, ¿listo? ¿Y cuál va a ser la velocidad inicial de mi objeto? Mi objeto entonces, como dije, se deja caer, ¿sí? El tripulante suelta el objeto. Pero entonces, al dejar caer, nosotros habíamos dicho que tiene una velocidad de 0 metros sobre segundo. El problema es que el objeto, al ser tirado desde digamos una parte que lleva una cierta velocidad, esa velocidad se le transmite al objeto, como habíamos dicho. Entonces, la velocidad inicial del objeto va a ser 10 metros sobre segundos y ojo que va a ir hacia arriba, ¿sí? Como les dije, el objeto, o más bien el cohete sigue subiendo, va subiendo, va subiendo, se deja caer el objeto y el objeto sube un poco y cae, con lo cual la velocidad inicial es la misma que tiene el cohete. Entonces vamos a copiar todos esos datos aquí. De una vez entonces vamos a tener en cuenta cuáles son las magnitudes vectoriales y escalares y de una vez también vamos a mirar si son positivas o negativas. Lo primero entonces, velocidad del cohete. El cohete decimos que sube verticalmente, ¿vale? Es decir, va hacia arriba, por lo cual es positivo. Así que dicha velocidad es positiva. El tiempo que da 8 segundos, como no es una magnitud vectorial, sencillamente siempre va a ser positivo, 8 segundos. La gravedad es una magnitud que siempre apunta hacia abajo, la gravedad siempre va hacia abajo, por lo cual la gravedad siempre es negativa, ¿vale? Y el objeto va a ser positivo o va a ser negativo. Yo sé que el objeto está cayendo, ¿sí? Yo sé que el objeto al final de cuentas, desde su posición inicial a su final, ¿sí? Es una caída. El problema es que inicialmente el objeto subió porque venía con esta misma velocidad del cohete, por lo cual entonces la velocidad inicial de mi objeto es positiva. ¿Listo? Es positiva. Ya explicamos por qué es 10, ¿vale? Porque en el momento en que se dejó caer el objeto, inició con la misma velocidad del cohete, ¿vale? Y justamente la altura es lo que nos preguntan. ¿A qué altura se dejó caer el objeto? Ahora, vamos a analizar la altura. La altura se analiza desde este punto inicial, ¿sí? Hasta este punto final. En la altura miramos que sí hay una caída, por lo cual mi altura es negativa, ¿sí? Porque inició en una parte superior y finalizó en una parte inferior, ¿sí? Desde aquí hasta aquí, por lo cual mi altura sí es negativa. Ahora, miremos que hace un movimiento como en el caso 3 y ustedes dirán, no, ahora toca aquí analizar cuando llegó a la altura máxima, luego cuando llegó a la misma altura, luego cuando llegó a su altura final o al piso, etc. Pues no, realmente esta es la ventaja de las fórmulas vectoriales, que no hay que analizar todos estos puntos, sino que conociendo las direcciones, los módulos, las direcciones y los sentidos de las magnitudes vectoriales, con una sola fórmula ya hallamos todo esto, ya hallamos el resultado final sin el análisis previo. Entonces, tenemos velocidad inicial, ¿sí? Tenemos el tiempo y tenemos gravedad. ¿Qué fórmula nos sirve para poder hallar la altura? Exactamente la fórmula número 3. Entonces vamos a copiar la fórmula número 3 y a reemplazar estos datos. De esta forma entonces nosotros utilizamos la tercera fórmula y reemplazamos los datos, ¿sí? Altura, recordemos que la altura, como es un descenso, es negativa. Igual, velocidad inicial, como la velocidad iba hacia arriba, es positiva, por los 8 segundos, que eso sí no hay nada que hacer con los signos, más gravedad, que la gravedad siempre es negativa, entonces colocamos más, paréntesis, menos 9,81 por el tiempo al cuadrado, es decir, 8 segundos al cuadrado sobre 2. Como siempre entonces yo les recomiendo
realizar primero las multiplicaciones, ¿sí? Y luego la suma, ¿vale? Entonces vamos a realizar primero esto, vamos a operar esto, luego vamos a operar esto y por último los vamos a sumar. De esta forma entonces nos quedan los resultados de estas dos operaciones. Rápidamente vamos a operar las magnitudes. Aquí segundos con segundos se van a cancelar y me queda solo en metros. Luego realizamos esta operación. Aquí muy sencillo, primero 8 al cuadrado, 8 por 8 64 y segundos al cuadrado, segundos cuadrados. Entonces aquí tenemos 64 segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado se van a cancelar con segundos al cuadrado y menos 9,81 por 64 nos da menos 627,84 sobre 2. Y aquí lo que podemos hacer es perfectamente hacer esta suma. ¿Listo? 1. Como este número básicamente es negativo, ¿listo? Entonces más por menos pues nos va a dar menos. Con lo cual aquí lo que vamos a tener es una resta. Y haciendo la resta de estos dos números nos va a quedar el siguiente resultado. Rápidamente entonces, 80 menos 627,84 sobre 2 nos da menos 233,92. Ojo, como eran términos semejantes, es decir, estos dos números están en metros, pues obviamente al hacer la suma o resta, como quieran verlo, nos va a dar en metros. Ahora sigue un paso muy importante, es que más allá de que tengamos este resultado negativo, pues debemos quitarle este negativo a esta altura, porque al final de cuentas las alturas siempre van a ser, o las distancias siempre van a ser positivas, ¿vale? Entonces tenemos que quitarle este menos. ¿Y cómo hacemos con este menos? Muy sencillo, lo que hacemos es multiplicar por menos 1 a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Multiplico por menos 1 acá, multiplico por menos 1 acá, y de esa forma nosotros les quitamos estos negativos. Eso menos 1 entonces, como les digo, lo único que nos va a hacer o a ayudar es a quitar estos negativos. Por ende entonces, la altura a la que se dejó caer ese objeto fue a una altura de 233,92 metros. Vemos entonces que ya no hay necesidad de hacer todo el análisis punto a punto, sino que con las vectoriales, perfectamente, con una sola fórmula, ya analizamos todo este movimiento. Tienen los pro y los contra, ¿sí? Los pro de las fórmulas escalares, es decir, de las que miramos anteriormente, es que, bueno, sí vamos a llegar al resultado y no debemos tener en cuenta los signos, solo si sube o baja el sistema, no es más, ¿listo? Pero los contra es que necesitamos hacer muchas operaciones, justamente como nos miramos en el video anterior. Necesitamos analizar tramo 1, tramo 2, tramo 3, por ende teníamos que aplicar muchas fórmulas. Entonces esa es la contra de dichas fórmulas, de las fórmulas escalares. A comparación de estas vectoriales, los pro, obviamente, como podemos ver, es que con una sola fórmula ya analizamos todo un movimiento vertical, ¿sí? Ya sea que primero sube y luego baja, con una sola fórmula ya analizamos todo ese movimiento. Y el contra es que debemos tener cuidado con los signos. Aquí los signos juegan un papel muy importante. Con la gravedad no hay problema, listo, siempre es negativa, vale, pero debemos tener en cuenta, mi sistema sube, baja, la altura la miro hacia arriba, la miro hacia abajo. ¿Qué pasa? Todo eso necesito analizar. Así que con un signo que tengamos mal, ya todo nuestro problema va a estar mal. De esta forma entonces nosotros terminamos con el tema del movimiento vertical de caída libre aplicando las fórmulas vectoriales.